quiero agradecer, ¿no?, al Banco Mundial, ¿no?, al Banco Mundial, al Fondesit y a la Universidad, ¿no?, Nacional Mayor de San Marcos por el apoyo, ¿no?, que justamente nos brinda para seguir, ¿no?, continuando con estos tipos de trabajo, ¿no?, que es justamente la investigación, ¿no?, de, de trabajos la, sobre la superconductividad, ¿no? Muy bien. Como se mencionó en su momento, el trabajo consta de dos etapas en sí, ¿ya? En la primera parte, ¿no? La primera parte de este trabajo consiste justamente en realizar un estudio y la caracterización, ¿no?, por la técnica de la difracción de rayos X. Y la segunda etapa de este trabajo consiste eh, en realizar también un estudio y la caracterización, ¿no?, magnética eh, usando eh, la, eh, la técnica por magnetización, ¿ah? Bien, pero antes de justamente de, de empezar con el estudio y el análisis correspondiente sobre sobre este sistema, ¿no? Sobre este sistema, lo que hice en su momento es primero realizar, ¿no? Realizar una preparación, ¿no? Una preparación. El método que se consideró fue el método de reacción de estado sólido, ¿no? Un método eh, químico, a la vez es mecánico, eh, sencillo, en el sentido de que se requiere, por ejemplo, los ingredientes necesarios, ¿no? Los ingredientes necesarios para justamente realizar este proceso, ¿no?, de preparación. Obviamente, al inicio, ¿no? Al inicio, ¿no? Al inicio, se requiere, pues, obviamente, en realizar los cálculos, ¿no? Los cálculos estequiométricos, que justamente me van a permitir dar, obviamente, las medidas, ¿no?, aproximadas, ¿no?, de las masas, ¿no?, que voy a justamente de estos ingredientes para realizar este proceso, ¿no?, de la preparación, ¿no?, de las muestras. En realidad se han preparado, ¿no? Se han preparado 6 muestras, ¿no? Tal como justamente acá se indica un intervalo, ¿no? El intervalo comprendido en este caso desde la fase pura, vamos a llamarlo así, del 0.0 hasta 0.5, ¿no? Claro está de que esto consistió en, en reemplazar justamente concentraciones, ¿no?, de este oxanión, ¿no?, eh, de borato, ¿no? Es decir, a partir de un sistema que también en su momento se ha estudiado, e inclusive el grupo ha realizado también una serie de trabajos, y me estoy refiriendo justamente a este sistema, ¿no? Calcio, lantano, bario, cobre,
oxígeno, ¿no? Entonces, justamente a este sistema lo que hice es incorporar, ¿no? Incorporar este oxanión borato y justamente estudiar, ¿no? Justamente sus propiedades, ¿no? Como las propiedades estructurales y las propiedades magnéticas. Claro está que la incorporación o la sustitución de este oxanión borato, como se llega a ver aquí en la fórmula química, se hace justamente en el lugar del cobre, ¿no? Es decir, algo así como que vamos a restarle, ¿no? Una cierta cantidad del cobre para justamente incluir este oxanión, ¿no? Borato, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es en realidad eh, eh, varias sustituciones, por decir, ¿no? Por ejemplo, para X 0.1 vamos a tener una muestra, por decir, ¿no? Para X 0.2 vamos a tener otra muestra y así sucesivamente hasta tener, pues, ¿no? Una serie de muestras que justamente eh, eh, es estudiar, ¿no? Estas propiedades que hemos mencionado. Bien, como hemos mencionado, el análisis de las muestras se realizó mediante las técnicas de difracción de rayos X y el sistema, ¿no? De medida de propiedades magnéticas, ¿no? Que usa un dispositivo llamado SQUID. Bien, bien, con respecto a esta primera parte, a la técnica de difracción de rayos X, obviamente aquí a continuación voy a mostrar algunos resultados en el sentido de que cuando eh, tenemos ya la muestra en sí, ¿no? En polvo, ¿no? Una vez haber realizado ya la preparación o haber culminado la preparación de las muestras, la primera muestra, que justamente la voy a llamar esta de aquí, ¿no? Calcio, lantano, bario, cobre 3, oxígeno 7, o sea, X igual 0.0, es justamente esta primera muestra, y así como las otras, obviamente una en una, empezamos con esta primera, se somete, pues, ¿no? A la técnica de difracción, ¿no? De rayos X. Entonces, aquí justamente en esta, ¿no? ¿No? En esta figura, ¿no? En esta figura estoy mostrando, ¿no? Estoy mostrando justamente el patrón, ¿no? De difracción de rayos X de esta muestra pura. ¿Qué es lo que se estudia aquí? Particularmente es la identificación de fases, por ejemplo, y lo otro es justamente de encontrar también, ¿no? Eh, la estructura, ¿no? El tipo de estructura que presentan justamente estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, mediante el análisis, ¿no? Por difracción de rayos X para esta muestra pura, se pudo, digamos, indexar, ¿no? Este patrón de difracción de rayos X, ¿no? En una, en una simetría eh, tetragonal, ¿no? Eh,
una simetría tetragonal exactamente, ¿no? Exactamente a una, ¿no? A un sistema que en este caso le llamamos el sistema 1, 2, 3, pero hay que tener cuidado, el sistema 1, 2, 3, ¿no? Conocido así, es el caso este, pues, ¿no? Del IVACU, ¿no? O del ICOT. Recordar de que el IVACU, ¿no? El IVACU con sus oxígenos completos, es decir, en las cadenas eh, eh, de esta estructura, ¿no? Eh, 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 tiene pues cuatro oxígenos, ¿no? Cuatro oxígenos, es decir, implica de que los cuatro oxígenos que rodean justamente a este átomo de cobre 1 están totalmente llenos o totalmente ocupados, ¿no? Y a este sistema 1, 2, 3 o el ICOT tiene una simetría ortorrómbica. También tiene otra estructura, la que justamente hemos nosotros identificado, que justamente es, le vamos a llamar el ICO, ¿no? Tetragonal, ¿no? En el cual decimos pues de que ¿no? Decimos de que en este lugar, ¿no? De la estructura, en la cadena, ¿no? Hay un oxígeno que está parcialmente, podríamos decir, ocupado, ¿no? Y me estoy refiriendo al oxígeno que comúnmente se conoce como el oxígeno de ocupancia, ¿no? El oxígeno 1, ¿no? En esa posición, ¿no? De la estructura, este oxígeno, pues esto no está, ¿no? No está totalmente lleno, ¿no? Es decir, es eh, parcialmente, ¿no? Se dice, ¿no? Entonces, este tipo de estructura, en este caso, es la que justamente tiene lugar, ¿no? A este sistema, ¿ya? Al sistema que uno le llaman también en la literatura 1113, ¿no? O otros lo conocen comúnmente como el calabaco, ¿no? Bien, ahora, también, ¿no? También, ¿no? Como habíamos mencionado, por la técnica de difracción de rayos X, ¿no? Por la técnica de difracción de rayos X, se pudo detectar, ¿no? Se pudo detectar las llamadas fases espurias, ¿no? Otros las conocen también como las fases secundarias. Debo decirles que en este tipo de sistema, el que yo tengo aquí, es muy común, por llamarlo de ese modo, la presencia justamente de unas fases como el bario cobre O2, el cobre oxígeno, eh, aparecen, ¿no? Justamente en este sistema, ¿ya? En este sistema. Entonces, justamente se pudo también, ¿no? Se pudo también verificar eso, ¿no? Obviamente con una base, ¿no? Una base de datos, ¿no? Y exactamente en este lugar, ¿no? Donde justamente se resalta acá, ¿no? Unas, indicaciones. Por ejemplo, acá hay un pequeño cuadradito de color rojo en el lado izquierdo, ¿no? De este patrón de difracción del pico más intenso, ¿no? El principal o ¿no? Este de aquí es justamente donde se sitúa esta fase, ¿no? Esta fase llamada bario cobre O2. Y
por el lado derecho, ¿no? De este pico más intenso, ¿no? Se halla justamente la otra fase, ¿no? Que es el cobre oxígeno, ¿no? Recordar también, pues, esto, que estas fases son justamente, son obtenidas o se presentan, ¿no? Eh, ¿No? Cuando uno realiza, pues, ¿no? Este proceso, ¿no? De la preparación, ¿no? De las muestras, ¿no? Bien. Bien, ahora esto, a continuación, así como se ha, ¿no? Se ha, ¿no? ¿No? Se ha, realizado, ¿no? Se ha realizado este primer estudio de de esta primera muestra. También siguió el mismo camino, ¿no? Es decir, someter, pues, ¿no? Las muestras a la técnica de difracción, ¿no? De rayos X. Y yo aquí estoy mostrando también eh, esto, ¿no? Estos patrones, ¿no? De difracción de rayos X del sistema en sí, ¿no? Comprendido en este caso desde 0.1 hasta 0.5, ¿no? Eh, Aquí esto se llega a visualizar, ¿no? En sí ya es todo el sistema completo, ¿no? Aquí esto podemos decir que efectivamente, ¿no? ¿No? Efectivamente, también se llegaron a indexar, ¿no? Todos los picos, como se llega a ver, ¿no? En una simetría ortorrómbica, ¿no? En una simetría ortorrómbica. En este caso, eh, eh, corresponde pues a este sistema conocido como el 1, 2, 3, ¿no? O el ITCO, ¿no? El ITCO ortorrómbico. Bien, ahora, pero aparte de la indexación, ¿no? Algo importante acá se pudo encontrar. En los picos más intensos, es decir, este pico principal de aquí, ¿no? Este otro pico de acá, ¿no? Aquí estamos hablando cerca de 32 grados más o menos. Aquí algo alrededor de 47 grados. Y este de aquí algo de 58 grados. Eh, aparecieron nuevas reflexiones, ¿no? Aparecieron nuevas reflexiones. Y según la literatura, ¿no? La aparición de nuevas reflexiones, ¿no? Justamente nos está indicando que efectivamente, ¿no? ¿No? Efectivamente se presenta, ¿no? Cambios, ¿no? En los parámetros de red. Obviamente esto está en relación, ¿no? Esto está en relación al, al, al primer sistema, ¿no? Yo aquí, si nosotros observamos, por ejemplo acá, fíjense de que aquí, por ejemplo, no aparece una reflexión. Acá tenemos solamente dos reflexiones, ¿no? El 103 y el 110, por ejemplo, y aquí apareció uno, ¿no? En el patrón que
justamente he mostrado, ¿no? Acá también, ¿no? En esta parte también aparece otra reflexión. Y acá también aparece otra reflexión. Entonces, esto, ¿no? Nosotros podemos indicar esto, que justamente se pudo encontrar, ¿no? Estas nuevas reflexiones que justamente se han dado en esos picos, ¿no? Entonces, lo que también, ¿no? Se sabe a través de la literatura de que cuando uno incorpora, ¿no? Oxaniones, por ejemplo, el caso de los fosfatos, que son muy comunes también, también se han reportado trabajos con carbonatos, nitratos, etcétera, oxaniones, al sustituir o al reemplazar en algún sitio catiónico, ¿no? En particular, por ejemplo, en el caso del sitio del cobre, transforma la estructura, ¿no? Cambia la estructura de una estructura tetragonal, como fue nuestro caso, en la muestra pura, a una, a una, a una ortorrómbica, ¿no? Que es la que justamente se está logrando acá, justamente en este conjunto o en esta serie, ¿no? De muestras que justamente se tiene aquí, ¿no? Bien, también, ¿no? También se pudo confirmar, ¿no? Se pudo confirmar nuevamente la presencia de estas fases secundarias, ¿no? Que en este caso se llega a ver ahí, empieza desde esta fase, ¿no? O de esta muestra, X0.1, ¿no? Y notamos que efectivamente hay un crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento a lo largo, justamente en estas posiciones, donde justamente se sitúan estas fases, ¿no? Y las fases son las que justamente hemos mencionado, ¿no? El bario cobre O2 y el cobre oxígeno, que son justamente muy frecuentes en este tipo de muestras. Bien, también he realizado el refinamiento Rydberg, ¿no? El refinamiento Rydberg. Claro está que el uso del refinamiento Rydberg tiene un propósito, ¿no? Es justamente encontrar la estructura cristalina, ¿no? Justamente para realizar el método Rydberg, ¿no? Se requiere del uso, obviamente, de modelos, ¿no? Estructurales, y así como también de un programa, ¿no? De un programa, ¿no? De refinamiento, ¿no? En nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, como habíamos mencionado, ¿no? Porque también se debe tener en cuenta lo que se hizo con respecto a la difracción de rayos X, es la asimetría, ¿no? Que presenta el patrón o los patrones que justamente vamos a seguir estudiando, ¿no? Que es justamente la estructura. Entonces, en el caso de la muestra pura, como se mencionó, presenta pues una asimetría tetragonal, ¿no? Una asimetría tetragonal. En este caso, solamente para esa muestra,
¿no? Para esa muestra, ¿no? Para esa muestra, he considerado un modelo estructural como el ITCO, ¿no? El ITCO tetragonal, ¿no? ¿No? El ITCO tetragonal o el IVACU, ¿no? ¿Ya? Tetragonal. Y para el resto, ¿no? de las muestras, ¿no? Como se mencionó, como aparecieron nuevas reflexiones en los picos, ¿no? Más intensos, ¿no? Entonces, cambió, pues, ¿no? Los parámetros de red y por consiguiente, ¿no? Eh, eh, la simetría, pues, es ahora ortorrómbica. Entonces, lo que hice ahí es considerar, pues, un modelo estructural de esa simetría, ¿no? En este caso, del ITCO ortorrómbico, ¿no? Bien. Hay un orden que debemos también tener en cuenta para realizar el refinamiento, ¿no? El orden es como sigue. En verdad es lo que justamente se está mostrando acá. Se empieza con el primero, o sea, el trabajo ya en sí, ¿no? Del refinamiento es con el factor de escala, ¿no? Luego el desplazamiento de las muestras, el fondo del espectro, ¿no? También se refinan los parámetros de red, el perfil del pico, el ancho medio, las posiciones atómicas, los sitios de ocupancia y se culmina pues con el factor, ¿no? De temperatura. Bien, aquí, por ejemplo, ¿ya? Para la primera muestra, ¿no? Para esta muestra de aquí, la muestra pura, ¿no? La muestra pura en este caso, ¿no? Los parámetros de red, ¿no? Los parámetros de red que he obtenido, ¿no? Claro, está después de realizar, ¿no? El refinamiento, es la que justamente se está mostrando acá. Justamente acá están los parámetros de red. Y con relación a las posiciones atómicas, ¿no? Las posiciones atómicas y las ocupancias, que son también los otros parámetros estructurales importantes, ¿no? Cuando uno realiza este tipo de trabajo en relación al refinamiento Rydberg, resultaron similares, ¿no? ¿Ya? Resultaron similares justamente a esta base, ¿no? A esta base de datos o de información en relación justamente al ITCO, ¿no? Al ITCO tetragonal, ¿no? Y la estructura también es conocida, ¿no? Su estructura, obviamente, en el caso de encontrar la estructura, ¿no? La estructura cristalina, ¿no? La estructura cristalina de esta muestra, obviamente, ¿no? Obviamente esto se requiere, pues, ¿no? Se requiere de un software, ¿no? En el caso, claro, está de que para esto también se requiere de la información, ¿no? O sea, el file, ¿no? El file, ¿no? De este trabajo, ¿no? De este refinamiento que se hizo. Es decir, las posiciones atómicas, por ejemplo, ¿no? Las ocupancias, ¿no? De los átomos de esta muestra, y así como también los parámetros de red. Entonces, toda esa información, ¿no? Se lleva a este software, y el software que estoy usando también es el conocido, es el Carine. Se lleva toda esta información
con el propósito, ¿no? De bosquejar, ¿no? Justamente la estructura de esta muestra, ¿no? Bien. Las otras muestras, el 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 siguieron el mismo camino. Es decir, se han realizado pues los refinamientos, ¿no? Por el método de Rydberg, ¿no? A todas estas muestras, ¿no? Obviamente, como se mencionó, ¿no? Obviamente, como se mencionó, ¿no? Como se mencionó, ¿no? Empecé primero con la información, ¿no? Es importante esto, ¿no? La ficha, ¿no? O la base de datos, en este caso de un ico ortorrómbico, ¿no? Donde justamente pues ahí se tiene la información, ¿no? Como las posiciones atómicas, ¿no? La ocupancia, ¿no? ¿no? La ocupancia y también los parámetros de red. Algo importante que también debo de mencionarles es, es, eh, es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. Claro, estamos hablando del ITCOT, tanto el ortorrómbico como el tetragonal. Claro, pero ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así, no? ¿Cómo así esto conjura con esto, ¿no? O cómo se relaciona con esto. Bueno, la literatura, ¿no? También reporta de que, ¿no? Reporta de que esta parte de aquí del sistema, estos dos átomos, por decir, ¿no? El calcio lantano, por ejemplo, eh, este par de átomos, el calcio lantano, ¿no? Es que justamente es el litrio, por decir, ¿no? El litrio, es decir, de acuerdo a la estructura, que es una triple perovskita, este calcio lantano justamente se centra, ¿no? En el centro, ¿no? De la estructura, ¿no? Y obviamente hay un compartimiento, ¿no? Hay un compartimiento, es decir, cada una de estas o de estos átomos presentan un porcentaje, por llamarlo así, ¿no? De una ocupación, ¿no? ¿no? De una ocupación. Entonces, este de aquí corresponde justamente al, ¿no? Para el itrio, ¿no? Entonces, cuando se hace el refinamiento, ¿no? Por ejemplo, para el caso ¿no? Para esta muestra, ¿no? Entonces, las posiciones, ¿no? Atómicas, ¿no? Para el calcio y el lantano, justamente corresponden a la del litrio, ¿no? Entonces, esa es la que justamente se lleva, pues, ¿no? Al programa, justamente para ir, ¿no? Digamos, eh, eh, estableciendo ahí, ¿no? El orden, ¿no? Para realizar justamente el trabajo, ¿no? Y también ocurre para el otro átomo, ¿no? Recordar que el IVACU, eh, o sea, el bario, por ejemplo, acá, claro, esto también reporta la literatura, ¿no? El calcio, lantano y bario, estos tres átomos van en el sitio del bario, ¿no? O sea, es decir, están justamente en esa misma posición, ¿no? Por eso que acá, cuando se trabaja en el Rydberg, ¿no? Se debe tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, también, ¿no? Como el caso del litrio, también va compartido, ¿no? Es decir, cada átomo representa pues una cierta
cantidad, ¿no? Ocupa una cierta cantidad, un porcentaje, ¿no? Y esto justamente, el calcio lantano vario, ¿no? Se posiciona justamente en lugar de vario, ¿no? En el INCOT. Bien. Bien, entonces aquí, con relación a, a esta, ¿no? A este refinamiento, ¿no? Rietveld para las otras muestras, ¿no? Eh, como mencioné, siguió, ¿no? ¿no? El mismo camino, ¿no? Acá algo interesante también, se tuvo que considerar, ¿no? Tres átomos, ¿no? El oxígeno 5, el oxígeno 6, el oxígeno 7. Los llamé así, obviamente, para no confundir, pues, con los otros átomos, ¿no? El oxígeno 1, 2, 3 y 4, que obviamente esos átomos corresponden, pues, en sí al IVACU, ¿no? Al IVACU ortorrómbico, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? En este caso, ¿no? Se necesita, pues, ¿no? En tal caso, para, ¿no? Para formar, ¿no? Esta oxianión borato, se necesita crear necesariamente tres átomos, porque recordar de que cuando uno hace estos reemplazos del 0.1, 0.2, etcétera, en el sitio del cobre, obviamente la muestra ya no es, obviamente ya no es pura, pues, ¿no? O sea, me refiero el calcio, lantano, ¿no? Bario, cobre, oxígeno, sino que aparece también, en esa misma muestra aparece el oxianión, ¿no? El borato. Entonces, ya es otra muestra en sí, ¿no? Y así siguieron, ¿no? El mismo camino, las otras muestras, ¿no? O sea, se tuvo que considerar, ¿no? Se tuvo que considerar, ¿no? Para cada muestra, ¿no? Para cada refinamiento, ¿no? Estos oxígenos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Estos oxígenos, obviamente, también son refinados, ¿no? Como las otras posiciones atómicas, ¿no? Los parámetros de red, ¿no? Que obviamente son importantes, ¿no? Y se suelen hacer estos tipos de trabajo, ¿no? Algo también acá importante es con relación a estos oxígenos, ¿no? El oxígeno 2 y 3, por ejemplo, ¿no? Los oxígenos 2 y 3 corresponden pues justamente a los oxígenos que se hallan justamente en el bloque activo, ¿no? De la estructura, ¿no? En este caso no se llegó a refinar, ¿no? En todas las muestras este par de oxígenos. La razón es muy sencilla porque creemos de que cuando nosotros reemplazamos el borato o este oxianión, obviamente el reemplazo está en el sitio del cobre, ¿no? Y es exactamente en el cobre 1, que se halla justamente en el origen de la estructura. Y por lo tanto, ¿no? Creemos, ¿no? De que la sustitución que se hace justamente se da en ese lugar, ¿no? De la estructura y no en el plano, ¿no? O en el bloque activo, ¿no? De la estructura. Entonces, esto de aquí no he tocado realmente, lo he dejado tal como está, ¿no? Se ha fijado, como dice aquí, a 1 y no se llegó a refinar, ¿no? Este par de oxígeno. Pero sí, obviamente, he realizado, ¿no?
el refinamiento, como era de esperarse, de los oxígenos que aparecen aquí, ¿no? El oxígeno 1, que es el llamado oxígeno de ocupancia, que obviamente está ligado justamente o es parte, ¿no?, de la cadena, ¿no?, comúnmente llamado así, el cobre oxígeno, y también el oxígeno 4, ¿no?, que es también conocido como el oxígeno apical, ¿no? En sí, estos oxígenos, junto con el cobre 1, son las que justamente, pues, que reciben el nombre comúnmente, ¿no?, como las cadenas, ¿no?, del cobre oxígeno, ¿no? Se le llaman así. Entonces, eh, esto sí, pues, ¿no?, se tiene que refinar necesariamente junto con los otros oxígenos que hemos considerado para realizar justamente eh, ese refinamiento, ¿no? Bien, bueno, aquí voy a mostrarle algunos, ¿no?, algunos resultados también con relación al refinamiento. Por ejemplo, aquí estoy mostrando el refinamiento Rietveld del patrón de difracción de rayos X de la muestra X igual 0.1, ¿no? Efectivamente, se llega a ver que la diferencia, ¿no?, es decir, esta línea celeste, claro, ¿no?, nos está indicando justamente un buen refinamiento, ¿no? En el sentido de que eh, la línea o el patrón, ¿no?, de difracción de rayos X, en este caso, eh, experimental, ¿no?, que es el de color que se llega a ver aquí, de color verde, ¿no? ¿No? Y el otro patrón, ¿no?, de difracción, ¿no?, de rayos X, que es de color azul, que es lo que justamente he realizado yo, es el refinamiento, ¿no?, que es el calculado, como comúnmente se le llama, coincidieron, ¿no? Entonces, una indicación de este refinamiento es lo que justamente acá eh, estamos observando, ¿no? Esta línea, esta línea celeste, ¿no? Esta línea celeste, ¿no? Esta línea celeste, claro, que aparece aquí, que nos está indicando efectivamente un buen refinamiento, ¿no? También eh, se llegaron a refinar, obviamente, también, ¿no?, las fases secundarias. Eh, bueno, en este caso están representadas por las que aparecen acá, estos colores, acá unas líneas celestitas también, y acá también hay otras líneas de color eh, 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 lila, que aparece aquí, ¿no? Justamente estas pues se hallan por aquí, ¿no? Como habíamos nosotros detectado, ¿no? Por análisis de difracción, ¿no?, de rayos X. Entonces aquí justamente también, ¿no?, se hizo el refinamiento. Más adelante justamente voy a mostrar, ¿no?, también estos resultados con relación al, al refinamiento, ¿no?, de las fases secundarias. Bien, después acá también estoy mostrando otro, otro refinamiento, Rietveld, ¿no?, de otra muestra, ¿no? En este caso es de la muestra X igual 0.4, ¿no? Acá en este caso también de manera similar se ha obtenido un buen refinamiento, ¿no? Se ve que efectivamente eh, el cálculo, ¿no? O sea, o el patrón en este caso, ¿no?, de difracción de rayos X, de color azul,
¿no? Lo que se ha calculado ha coincidido, ¿no? Ha coincidido, ¿no? Ha coincidido con el patrón, ¿no? De difracción de rayos X experimental, ¿no? Que es este de color verde, ¿no? También se llegaron a refinar, ¿no? También se llegaron a refinar las fases secundarias, ¿no? Ya, las fases secundarias, ¿no? Presentes en esta muestra, ¿no? Aquí, obviamente, como ya es conocido, ¿no? Por rayos X, el bario cobre O2 y el cobre oxígeno son, pues, esas fases que se han considerado para también, realizar, pues, ¿no? El refinamiento. Bien, otros resultados. Acá, por ejemplo, ya estoy mostrando, ¿no? Las posiciones atómicas del sistema, ¿no? Aquí se llega a ver en el sentido de que, como les comentaba, ¿no? De aquí, el calcio lantano, ¿no? Justamente están en el mismo lugar, en la misma posición, como se llega a ver aquí, las coordenadas, ¿no? Este es el itrio, ¿verdad? El itrio. Y el bario, calcio y lantano, ¿no? También comparten la misma posición, como se llega a ver aquí, ¿no? Y corresponde pues al sitio de bario, ¿no? En el IBACU, ¿correcto? Y también aquí se muestra el cobre 1, ¿no? Que juntamente con el boro, ¿no? El átomo de boro se encuentra en el origen, ¿no? Es decir, en la posición 0,0,0, ¿no? O sea, el origen de la estructura cristalina. Y esto tiene sentido en el sentido de eh, que estamos reemplazando, como mencioné, ¿no? Este oxanión, ¿no? Borato en el sitio del cobre 1. Entonces, está, digamos, compartiendo el mismo lugar, ¿no? La misma posición. Entonces, acá se pudo también, eh, eh, digamos, encontrar esto, ¿no? Como se llegó a ver acá también, o se llega a ver en los otros oxígenos, tanto el oxígeno 1, el oxígeno 2, 3 y 4, obviamente corresponden estos ¿no? Al modelo que hemos usado, pero obviamente se han refinado, ¿no? Las posiciones, ¿no? Atómicas, y estos son justamente los resultados que se están viendo aquí. En sí es toda esta información, ¿no? En relación a la tabla 3.1, es lo que uno obtiene, pues, ¿no? Después de realizar el refinamiento, ¿no? Al haber concluido, ¿no? De todas las muestras, citar, ¿no? Justamente estas posiciones atómicas de mi sistema, justamente esta de aquí, para justamente más adelante, ¿no? Realizar, ¿no? La estructura, ¿no? Realizar la estructura cristalina, ¿no? De este sistema. Entonces se necesita, obviamente, de esta información, ¿no? Aquí también tenemos los tres oxígenos, ¿no? El oxígeno 5, 6 y 7, ¿no? Como mencioné, son estos oxígenos que en su momento se consideraron o se crearon, si queremos llamarlo así, para justamente formar, pues, ¿no? Ese grupo triangular o ese oxanión, ¿no? Borato. Y también, ¿no? Se llegaron a refinar, ¿no? Y aquí se muestran, ¿no? Ya las posiciones atómicas de estos tres átomos de oxígeno, ¿no? Adicionales. Bien, aquí también algo importante, ¿no?
¿no? Mencionarles con relación también a esa tabla anterior que hemos mencionado, ¿no? La ocupancia, ¿no? Del sitio de los cationes investigados por el método de Rydberg y el mejor refinamiento se dan justamente para estas, ¿no? Para estas ocupancias, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, el calcio y lantano, ¿no? Acá tenemos el 0.35, ¿no? Ocupa justamente este átomo de calcio, acá el lantano 0.65 en la posición atómica del litio, ¿no? O sea, justamente está en el centro de la estructura o de esta triple perovskita, ¿no? El bario, o el 0.8, calcio 0.1 y lantano 0.1 en la posición del bario, ¿no? ¿No? Que esto se halla justamente tanto arriba como en la parte de abajo de esta triple perovskita, justamente en esta posición, ¿no? Que se sitúa aquí, ¿no? ¿No? El 0.5, 0.5, 0.17414, ¿no? Obviamente, toda esta información se requiere, ¿no? Para justamente realizar, pues, ¿no? La estructura, ¿no? ¿No? La estructura cristalina, ¿no? De este sistema, ¿no? Bueno, además, puedo mencionarles, ¿no? ¿No? Con respecto a los parámetros de red, ¿no? Se observa una transición, ¿no? De una estructura tetragonal ortorrómbica, ¿no? Al incorporar a la estructura del calabaco el oxenoborato, ¿no? Como se reporta en la literatura. Acá, esto a propósito, ¿no? En su momento se hizo un trabajo, ¿no? En sí, de un trabajo, vamos a llamar preliminar, ¿no? De este sistema, ¿no? Justamente hemos sustituido, ¿no? Una concentración de borato, ¿no? De 0.2, eso fue en tal caso el inicio, ¿no? De este trabajo, ¿no? En lugar del cobre 1, ¿no? Entonces, los resultados, ¿no? Fueron satisfactorios, ¿no? Resultaron justamente, o resultó esta muestra, ¿no? Esta muestra única, vamos a llamarla así, resultó superconductor, ¿no? Entonces, también, ¿no? Esto se hizo ahí, un trabajo, ¿no? Al respecto, ¿no? Una publicación también al respecto de ¿no? ¿No? De este compuesto. También con otros opcioniones, como el caso del fosfato, ¿no? El fosfato también, ¿no? Otra opción se reemplaza, ¿no? Se reemplaza ¿no? Una concentración de 0.2 de este fosfato en el lugar del cobre, ¿no? Del cobre 1. Y también, ¿no? Siguió la misma suerte, ¿no? En el sentido de que los resultados también fueron satisfactorios, ¿no? En el sentido de que la muestra o este compuesto resultó también ser superconductor, ¿no? Y también se hizo un trabajo, ¿no? Y la publicación, ¿no? Como sucedió también con este compuesto, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Entonces, con esto, ¿no? Con esta información, ¿no? Con esta información, ¿no? Bueno, en tal caso, ¿no? ¿No? En tal caso, aquí, ¿no? Aquí esto les voy a mostrar, ¿no? Les voy a mostrar, ya en sí es un resumen, ¿no? Un resumen, ¿no? Un resumen de los parámetros estructurales refinados, ¿no?
en este caso sobre los parámetros, ¿no? De red, ¿no? La ocupancia de oxígenos y los valores R, ¿no? Obtenidos del refinamiento Rydberg, ¿no? Para el sistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo para la muestra pura, aquí se muestran justamente los parámetros de red, luego la otra concentración, ¿no? O la otra muestra, X 0.1, también aparecen los parámetros de red, y así, ¿no? Ya son en sí lo que uno obtiene, ¿no? Del refinamiento, ¿no? Que se hizo en cada muestra. Entonces, aquí, como se mencionó, pues, ¿no? Efectivamente, ¿no? Al incorporar o al sustituir, ¿no? Oxaniones en el sitio del cobre, ¿no? Cambia la estructura, ¿no? De una tetragonal que fue en nuestro caso, ¿no? O sea, en la muestra pura, cambia, pues, ¿no? De tetragonal a ortorrómbica, ¿no? Y aquí se puede justamente visualizar, ¿no? Observar justamente los valores que hemos obtenido, ¿no? En relación al parámetro, ¿no? A los parámetros de red. Algo también acá importante mencionar con relación justamente al volumen, ¿no? Esta información sobre el volumen también nos da el refinamiento, ¿no? El refinamiento Rydberg de cada muestra y justamente se muestran ahí estos valores. Efectivamente, podemos observar que hay una variación, ¿no? Hay una variación. Y juntamente con el parámetro de red C, ¿no? Justamente estos cambios o estas variaciones justamente son debido, ¿no? Son debido a la incorporación, ¿no? A la incorporación justamente de los oxaniones, ¿no? De borato en el lugar, ¿no? Del cobre, ¿no? Es decir, cuando uno sustituye estos oxaniones, ¿no? Obviamente, tanto el parámetro de red como el volumen, ¿no? Cambian, ¿no? Cambian, varían. ¿Ya? Y esto es lo que justamente se ha encontrado, ¿no? Se ha encontrado. Y también esto se puede también, o en tal caso, en la literatura también se reportan eh, eh, resultados, ¿no? Resultados sobre parámetros de red, ¿no? En este caso, el parámetro red set y el volumen, ¿no? Que en este caso también suelen variar, ¿no? Claro está, en relación a otros sistemas, ¿no? A otros sistemas, ¿no? Otros compuestos, ¿no? Exactamente esto no, pero eh, se ha evidenciado en tal caso, ¿no? En otros sistemas que justamente varían, pues, ¿no? El volumen y el parámetro de red C, ¿no? Y justamente donde también se dopan, ¿no? O se sustituyen, en este caso, oxaniones de fosfatos, ¿no? De fosfatos en el lugar del cobre, ¿no? En compuestos como en el calabaco, por ejemplo, ¿no? Y también hay en otros sistemas también, ¿no? Bien, bueno, acá está también con relación a las ocupancias de los oxígenos, ¿no? Un resumen también del trabajo hecho sobre el refinamiento, ¿ya?
y los valores de Rydberg, ¿no? Aquí también tengo los valores de Rydberg obtenidos del refinamiento. ¿Ya? Toda esta información obviamente se obtiene, ¿no? A través del refinamiento Rydberg. ¿Ya? Bien. Como mencioné, también se hizo el refinamiento de las fases secundarias, ¿no? De estas dos fases, del bario cobre 2 y del cobre oxígeno, ¿no? Justamente, ¿no? Acá estoy mostrando algunos resultados. En el caso del bario cobre 2, presenta, pues, ¿no? Una simetría cúbica, ¿no? Y sus parámetros de red fueron justamente lo que se muestra acá, pues, ¿no? Donde A es igual a B, igual a C, igual a 18.1197 angstroms. Y acá están los ángulos, ¿no? Obviamente, alfa igual a beta, igual a gamma, igual a 90 grados, ¿no? Y para el cobre oxígeno, presenta una simetría monoclínica, ¿no? Y con parámetros de red, justamente lo que aparecen aquí, ¿no? A igual a 5.1325 angstroms, B igual a 3.3970 angstroms y C igual a 4.6831 angstroms, ¿no? Y con estos ángulos, ¿no? Alfa igual a gamma igual a 90 grados y beta igual a 99.47 angstroms, ¿no? Bueno, y nuevamente, ¿no? Un resumen de las posiciones atómicas y ocupancia de los átomos de esta fase secundaria del bario cobre 2, es la que justamente se está mostrando acá, ¿no? Ahí podemos observar justamente estos resultados. Y para la otra fase secundaria del cobre oxígeno, también, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Las posiciones atómicas y las ocupancias, ¿no? De los átomos de la fase secundaria, ¿no? En este caso del cobre oxígeno, ¿no? Que es la que justamente aparecen ahí, ¿no? Muy bien. Bien, antes de terminar, ¿no? Quiero agradecer, ¿no? Al Banco Mundial, ¿no? Al Banco Mundial, al Fondesit y a la Universidad, ¿no? Nacional Mayor de San Marcos por el apoyo, ¿no? Que justamente nos brinda para seguir, ¿no? Continuando con estos tipos de trabajo, ¿no? Que es justamente la investigación, ¿no? De trabajos sobre la superconductividad, ¿no? Muy bien. Bien, Luis. Bueno, Richard, gracias por tu presentación. Imagino que Luis está, ¿cómo se llama?, conectándose próximamente. Entonces, Sí, bueno, gracias. Creí que lo que pasa es que Gallo habla tan lento que creí que ya seguía, estaba bajando. Perfecto. Ya, pregunta. Gallo, gracias por tu presentación. ¿Terminaste, no? Sí, sí, ya termina Luis. Perfecto. Ya, Gallo, preguntas. Tú muestras en los análisis Rydberg y mencionas las gráficas, los refinamientos, ¿no? Tú muestras la difracción de rayos X, ¿no? Con su respectivo fitting, con su respectivo ajuste, o con su respectivo refinamiento. Perfecto. Y tú mencionas ahí que según la tabla, tú está cambiando esta estructura, ¿no? Recomiendo, Gallo, que tú pongas, amplíes esos cambios, o sea, hacer un zoom en los picos, aquellos picos, yo supongo que el principal, aquellos picos que estén cambiando y lo pongas como una gráfica interior, una inset, dentro de cada difractorama. ¿Se entendió? Ya, de lo que es rayos X. Sí, muestra el difractorama. A ver. Arriba está, lo que has hecho los ajustes. Lo que has ajustado. Ya, perfecto. Uno de ellos, cualquiera. Sí.
El refinamiento X01, o no sé, el que hayas hecho. Ya, ¿este? Perfecto, ya. Ahí pones, amplías, pones una gráfica interior dentro de un vacío que esté por ahí y amplías uno de esos picos, el pico en el cual tú dices que está cambiando, dice que pasa de una fase tetragonal ortorrómbica, no lo sé. Entonces, porque el dopaje está haciendo que cambie, es lo que mencionaste, ¿no? De una fase tetragonal ortorrómbica. Entonces, te recomiendo que pongas ahí un zoom, una gráfica de ese pico, ¿no? Para luego comparar, porque ahí no se ve exactamente el cambio, ¿no? Ahí se ve el difractorama que está bonito, felicidades, pero el dicho cambio no se ve. Estarían las líneas experimentales más el ajuste, o más el refinamiento, y ver qué tanto está cambiando. ¿Se entiende? Mejor dicho, ese pico principal, ampliarlo en un cuadro interior. ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. Eso con Origin se puede hacer. Con Origin tú puedes graficar ambos, pues tú has copiado directamente del programa. Has usado, supongo, Full Pro, no lo sé. No, DMPlot. Entonces has usado, parece, el programa antiguo, ¿no? ¿No? Entonces, pero los datos pueden ser extraídos, graficarlos en Origin y ampliar esa parte. Podría ser. ¿Ya? Si necesitas ayuda, ahí creo que Henry te puede ayudar también en esa parte que conoce. ¿Ok? Bien. Ya, listo. Ya, ya, Ya. Luis. Ok, muy bien. Gracias. También encontrar los parámetros, cuando termines de hacer todos los refinamientos, encontrar los parámetros de ortorrombicidad y tetragonalidad. Eso es, ¿qué significa? En este caso, ortorrombicidad, o el área o los lados, en el caso de tetragonalidad, el A o el B, porque son iguales A y B, ¿no? Lo vas dividiendo entre C. Y vas viendo, depende del dopaje, cómo está cambiando. En el eje X pones dopaje y en el eje Y pones A entre C, ¿no? Para tetragonalidad. Si es el caso de ortogonalidad, sería en el eje X el dopaje 0, 0.1, 0.2, etc. Y arriba, en el eje Y, pones quizá el área de A de AB, o sea, A por B, entre el volumen total, ¿no? Para ver. Eso también te va a indicar más o menos cómo está cambiando la estructura. ¿Se entendió, no? Eso es las recomendaciones, ¿ah? Ya, Perfecto. la ortorrombicidad y el otro es la cubicidad, ¿no? Tetragonalidad. Ah, Tetragonalidad. tetragonalidad. Ya, Sí, dividiendo. tetragonalidad. Entonces, te recomiendo que hagas unas gráficas para poder observar, porque ahí no se observa. Está bonito el ajuste, se ve muy bien el refinamiento, pero no se nota exactamente el cambio, en mi opinión. Esos cambios Claro, que tú claro. estás hablando, Sí, que lo listas en la tabla, está bien que lo listes en la tabla, pero en realidad no se nota ahí, no puedo. Tú solamente mencionas, lógicamente, este pico se está volviendo ortorrómbico, bla, 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 y aparece la otra reflexión, bla, 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 pero no se nota, no lo veo. O sea, si haces una ampliación de esa parte, sería genial. Perfecto. Eso era ya. todo por mi parte, como estamos con la hora. Entonces, JC, no sé si tienes otra preguntas, observaciones. Así que gracias, Luis, por el pase. Bueno, sí, más que todo unas observaciones. Recuerda, Richard, que la fase CUO no es una fase espuria secundaria, es una fase precursora, ¿de acuerdo? Entonces, visto que en la tabla has puesto, ¿no? Fase secundaria, creo, el CUO, y eso, uno es que no es fase, es una fase precursora. Eso no quiere decir que, bueno, que a la hora de prepararse nos ha pasado un pelín de CUO, ¿no? A la hora de las pesadas y demás. Entonces, que eso no es una fase secundaria, es una fase, ¿no? Este de Precursora. aquí. Sí, Ya, entonces, fase sí, sí. Precursora. precursora. Sí. Ya. Eso quiere decir que a la hora de pesar, pues, ten en cuenta que son, ¿no? ¿Cómo es? Una molde, ¿no? De cala, dos moles de bario y 3 moles de cobre. Entonces, hay mayor cantidad de cobre, en este caso óxido de cobre, como tú bien lo has pesado. Entonces, Ujú. vaya a ser que se haya pasado, pues, no, los decimales un pelín más arriba, un pelín más abajo. Entonces, eso produce que, ¿no? Haya un poco más ¿no? de una fase precursora que no ha reaccionado. Está ahí porque no ha reaccionado con lo demás y no se ha formado, ¿no? La fase que tú has querido. Eso por un lado. Segundo,
Es como recomendación. Te sugiero que puedas poner, digamos, estructuras, ¿no? Una estructura, en este caso, del Calabaco o del Ibapo, para que te guíes, ¿no? Porque quizás todo Luis, ¿no? Y otra persona más, Henry, te pueden comprender, en este caso, diciendo los átomos, pero si tú no lo ves, ¿no? En este caso, para las nuevas generaciones, si tú no lo ves, claro, es un poco difícil seguirte, ¿no? Entonces, es un poco como recomendación, ¿no? O sea, poner una figura de imagen de la estructura, ¿no? Entonces, porque claro, tú hablas de reemplazo del cobre, pero del cobre 1, que está en las cadenas, vale, entonces uno se tiene que imaginar un poco de que, ¿no? ¿Dónde son las cadenas de Levaco? Pero si lo puedes ver, ayudaría mucho mejor, ¿no? Y realza más, ¿no? Tu exposición. Con lo cual, pues nada, te ganas como dice, el frijolito de oro, ¿no? Y con eso, ¿no? Y con eso, pues nada, te das un punto, ¿no? Un punto a tanto, ¿no? Te comprendamos o te sigamos con la exposición, y segundo también que es la parte formativa, que es lo que queremos, ¿no? con esta charla. De acuerdo, Richard, nada, al contrario, me ha gustado, mucho ánimo, porque yo sé que el método Ripple parece sencillo, pero no lo es, hay que echarle, ¿no? mucho ánimo y muchas horas también, y nada, los valores que has obtenido es sentido que has estado dándole, ¿no? mucho esfuerzo. Nada, mis felicitaciones del caso. Luis, te paso como dice, la batuta. Gracias, TJ, muy amable. Bien, Henry, ¿preguntas? Sí, Luis. Respecto a la difracción de rayos X al patrón, por ahí vi que habían unos picos no indexados, pequeños, creo que a partir del 55, en posición en grado 55. No sé si eso afecta también, al final tus resultados en finales, porque me parece que por la posición atómica puede ser también óxido de cobre. No sé si llegaste a indexar esa parte, porque ahí se ve, por ejemplo, casi en 75 un pico que persiste, y casi en 55 también otro pico. Me parece que el de 75 es óxido de cobre, si mal no recuerdo. No sé si has llegado a indexar eso o todavía lo has dejado. No, con respecto a esta parte, claro, acá se llega a ver un pico también, efectivamente, ¿no? En el extremo derecho se ve un pico ahí, en todas las muestras. En verdad, no he indexado, ¿ya? No he indexado, pero sí tenía la información, o sea, los índices, ¿no? De Miller para colocarlos aquí también. Lo he dejado así por una sencilla razón, por estética, para la presentación, ¿no? Del fondo del patrón, de los patrones de fracción. Y sobre claro está de que justamente en esta parte a la que hace referencia, no se consigue ahí esta fase, ¿no? A la que hace mención JC, ¿no? Una fase precursora, sino que es exactamente, según el Rydberg también, se puede esto comprobar, justamente en estas posiciones donde yo estoy haciendo acá las indicaciones de color rojito, es exactamente donde ahí se intensifica, ¿no? Se da justamente con mayor intensidad, vamos a llamarlo así, estas fases, ¿no? Estas fases secundarias. Por eso que las he resaltado justamente aquí, que obviamente de acuerdo, ¿no? A este Rydberg, ¿no? Acá se llega a ver en esta partecita, ¿no? Aquí en esta partecita, ¿no? Por ejemplo, estas líneas que aparecen acá justamente son las fases, ¿no? Son las fases secundarias. Esta de la celeste es la del bario, que justamente está acá en este lugar, y de acá es la que justamente se llega a ver aquí, ¿no? Debería estar acá. Obviamente yo lo he dejado así como por la presentación sobre todo, porque se ha trabajado así por la presentación. Y eso donde justamente se ve, como mencioné, una mayor intensificación acá, ¿no? En este lugar. Justamente es aquí, me parece en 35.2, creo que es de acá, ¿ya? Ahí donde se ve con mayor.
Efectivamente, en esta parte de acá también se puede dar esta fase, pero es de menor intensidad, o sea, es prácticamente más pequeño, es mínimo. O sea, es algo ya insignificante, pero aparece obviamente, ¿no? Pero más se da acá, por eso que es donde yo obviamente resalto, ¿no? Esa fase en esta posición, ¿no?